Bueno, pues yo creo que es muy sencillo. El Papa acaba de publicar una encíclica que se llama Fratelli Tutti, todos hermanos, y en definitiva lo que dice es que hay que practicar el amor al prójimo, hace también una crítica al neoliberalismo y a los políticos católicos, cristianos, que dice que a veces hay ateos que son mejores que los que se dicen cristianos, etcétera. Pero fundamentalmente reivindica el amor al prójimo, ¿no es cierto? Entonces, en este contexto, y la fraternidad, ¿no? Entonces, en este contexto, lo que está diciendo es que los homosexuales tienen todo el derecho a estar en una familia, que son hijos de Dios, que tienen derecho a que nadie los expulse de la familia. A veces hay padres o madres, etcétera, o hermanos que se enojan porque tienen un hermano con este tipo de preferencias sexuales y lo expulsan, le quitan sus derechos hereditarios. Bueno, una cosa tremenda. Y entonces lo que dice que hay que comprender a su familiar. Esto en la declaración del sínodo de obispos que hubo, el punto 250 de Amoris Laetitia de 1916, justamente, también ahí los obispos coincidieron en dar un acompañamiento a las personas que tienen esta preferencia sexual. Entonces, eso es lo que dice. Y luego, o sea, que la familia tiene que comprender a sus propios miembros, ¿no? Y luego, lo de la ley de convivencia, que no es matrimonio, sino que dice que hay que darle una cobertura legal. Yo tengo acá la experiencia. En el condominio donde vivo había una pareja de personas del mismo sexo que vivían. El dueño de la casa falleció, se hizo el velorio, en el que estuvo, por supuesto, el compañero, y mientras se estaba haciendo el velorio, la familia biológica, llamémosle, del fallecido, se apoderó de la casa, le cambió la llave de la puerta, y cuando regresaba del velorio, la pareja se encontró que no podía entrar a la casa, ni siquiera tuvieron la amabilidad de darle la ropa, se quedó con lo puesto, ¿no? Y se habían llevado el carro también, ¿no? O sea, la familia biológica no fue al velorio de su hijo, pero sí tuvo tiempo para quedarse con la casa y expulsar a esta otra persona, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, legalmente tenían razón, pero nunca quisieron asumir la preferencia sexual, y además lo único que le interesaba era el departamento, la propiedad, ¿no? Entonces hay cuestiones humanas impresionantes, ¿no es cierto? Entonces lo de que plantea el Papa de darle algún tipo de cobertura legal a la persona que bien o mal, eso es otro asunto de cada quien, compartió la vida, ¿no? Uh-huh. ¿Lo interpretas entonces como un mensaje de tolerancia y de regular de manera civil las relaciones entre personas del mismo sexo? Sí, eso es lo que está diciendo. Dice que es una ley de convivencia civil para que estén cubiertos los derechos legalmente. O sea, es muy parecido a lo que acá en la Ciudad de México, cuando era jefe de gobierno Marcelo Ebrard, que sacaron una ley de convivencia civil y que no se preguntaba lo de el género de los contrayentes, y no solo se unieron personas del mismo sexo, sino que también personas que querían cubrirse legalmente sin necesidad de que hubiera una relación erótica. Por ejemplo, una señora que era dueña de una casa, que ya estaba viejita y que quería proteger a la empleada que le había estado cuidando 30, 40 años, y que tenía la convicción que sus hijos o sus hermanos estaban esperando que se muriera para correr a esta mujer que lealmente había estado al lado de ella y venir a apoderarse del inmueble, ¿no es cierto? Lo único que le interesaba a esta gente era el inmueble y no dar ningún tipo de apoyo a esta mujer, en este caso, que había dado su vida por apoyar a esta señora de la tercera o cuarta edad, no llamémosle.
y entonces también hubo uniones civiles, gente que se unió, eran heterosexuales, pero no quería todo el trámite legal del matrimonio, ¿no es cierto?, el matrimonio formal, el divorcio, etcétera. Entonces, es una figura legal que ya ha habido acá en México, está vigente en la Ciudad de México por lo menos, y no necesariamente es una relación conyugal, no es un matrimonio, sino que son dos personas que deciden cubrirse legalmente para preservar sus bienes, los resultados de esta unión que tienen, y evitar muchas veces el sopiloteo de parientes que lo único que ven es la herencia, ¿no? Por ejemplo, en ese caso exacto, extremo. Conclusión entonces, Elio, ¿qué debería hacer la iglesia con este mensaje? Porque todavía es algo que no se procesa bien en algunas congregaciones. Bueno, y algunos obispos, ¿no? Sí, por eso. Bueno, yo creo que la Iglesia Católica podría mirar hacia adentro. Todo el mundo sabe, no podemos ser ingenuos, que hay muchos sacerdotes y obispos que son homosexuales, ¿no? Y entonces también el amor al prójimo, el amor también a los... A ver, Elio. Se cortó, vamos de nuevo. Estaba diciendo algo muy interesante, fuerte. Dice que la iglesia tiene que mirar hacia adentro también. A muchos sacerdotes o obispos homosexuales y tiene que promulgar más el amor al prójimo. ¿Qué opina usted al respecto? Antes de irme con René Córdoba, antropólogo social y fundador de Diversidad, porque es un mensaje de tolerancia ciertamente también. Así lo dijo textualmente, ojo, porque es el debate entre qué dijo, lo que no dijo. Se lo voy a leer. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de una familia a nadie, ni hacerle la vida imposible. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Adelante, Elio, para terminar. Estaba muy interesante lo que estabas diciendo. Decías, ¿es un tabú? O yo te preguntaba, ¿cómo lo debe de tomar, procesar la iglesia? Porque hay reticencias todavía de ciertos perfiles, pero tú y me comentabas que empezando por la homosexualidad de algunos obispos o padres, es lo que me estabas diciendo. Sí, acaba de salir publicado un libro que se llama Sodoma, hecho por un periodista belga que es abiertamente homosexual. Este libro está en castellano, se puede leer. Él dice que el 80% del personal del Vaticano que él pudo entrevistar era gay, ¿no? Entonces, creo que podríamos llamar a la Iglesia Católica, a su personal de tiempo completo, también podríamos incluir a las religiosas, ¿no es cierto?, a ser más comprensivo con personas que abiertamente exponen su preferencia sexual, ¿no es cierto?, y la Iglesia tiene que asumir, y esto ya lo planteó... Tú recordarás Bergoglio, cuando regresaba del viaje en Brasil en el 2013, apenas entró, que dijo, ¿quién soy yo para juzgar a los gays? ¿No es cierto? Entonces, ahí le plantearon el incidente de un miembro de la Nunciatura en Uruguay que tuvo un escándalo porque había estado con su pareja gay, un capitán del ejército suizo, y entonces le dijeron que qué opinaba, y él dijo, bueno, hay que reconciliarse con Dios, Dios comprende, etcétera. O sea, no es nuevo este tipo de planteos, y creo que es un llamado a la realidad. O sea, el cristianismo, igual que el judaísmo y el islam, son religiones históricas, son religiones que se transforman de acuerdo a los cambios culturales. Esto es una característica del cristianismo, y entonces hay cambios culturales. Hoy todo el mundo, mientras que antes nadie decía cuáles eran sus preferencias sexuales, no olvidemos que Isabel la Católica en 1487 declaró que la homosexualidad era una herejía, y aquí en México durante el periodo colonial hubo quemas por la Inquisición de homosexuales, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente las costumbres van cambiando, y tenemos que asumir que
Hoy en día todo el mundo que tiene un pariente homosexual o la mayoría, también quiere darle un trato decoroso a su pariente. Otros lo expulsarán y todas estas cosas que critica el Papa, pero mucha gente tiene amor al prójimo y trata de estar. Entonces, cambian las pautas culturales, la cultura es dinámica. Te agradezco mucho, doctor. Como siempre, estamos en contacto. Buenos días. Buenos días, un abrazo a todos los que nos están escuchando. Gracias. Igualmente, le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su oficina, desde su casa, en su pantalla plana, en su tablet, en YouTube como Proyecto Puente. Suscríbase y listo. Facebook, por todas partes, presente Proyecto Puente, podcasts puntual, proyectopuente.com.mx, 151 megacable. René Córdoba Rascón, antropólogo social.